Buenos días, niños. Les saludo en esta mañana lluviosa, esperando que el Señor les bendiga, les fortalezca y sigamos en nuestros hogares. El Señor sabe hasta cuánto, ¿no es cierto? Pero gracias al Señor porque hasta aquí el Señor ha sido con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros, de sus hijos. En esta mañana vamos a estudiar una lección muy importante que tiene que ver con rey y siervo. ¿Qué diferencia marcada entre un rey y un siervo? ¿No es cierto? Sabemos lo que es un rey, es una autoridad máxima. ¿Ah? Cuando nace un hijo de un rey es un acontecimiento lo más importante que hay a nivel nacional y a veces hasta mundial, como pasa con los reyes de Inglaterra, ¿no es cierto? Cada detalle, cada cosa que ellos hacen en sus vidas es publicado y se sabe a través del mundo, ya sea las cosas buenas o malas. eh, Todos los ojos están ahí en ellos, en sus vidas. Entonces, cuando nace un príncipe, un hijo de un rey, es un acontecimiento muy, muy importante. Y ellos nacen en los mejores hospitales, con los mejores médicos, ¿no es cierto? Y mucho dinero a su alrededor. El trono es una señal de autoridad, es prueba de poder, de majestad y que exige respeto. Eso es un trono, eso es todo lo que simboliza, ¿no es cierto?, un rey. Si Jesús, también nosotros nos calificamos y en la Biblia sale, ¿no es cierto?, como rey. Y más importante aún, como rey de reyes. Él reina con autoridad desde su trono. Él también es siervo sufriente. Su vida muestra que los siervos más abnegados son los líderes más poderosos. Y aquí vemos que él siendo rey de reyes, dice acá, vamos a ver que él de qué manera nació. Todos conocemos la historia, ¿no es cierto?, de cómo Jesús nació en un pesebre. Del trono celestial, él bajó a este pesebre. Y aquí en Lucas 1, del 30 al 33, dice así la palabra del Señor. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto es lo que el ángel le dice, ¿no es cierto?, cuando va en el anuncio de Jesús, que él reinará, ¿no es cierto?, y su reino no tendrá fin. No es un reino terrenal, sino que es un reino celestial. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, lo diferente que hay entre Jesús, que nació en este pesebre, ¿no es cierto?, y vemos cómo Dios, cuando le anunció, ya le anunciaba como un rey poderoso. Y ahí en Lucas 2, 6 y 7 dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué pasó, no es cierto, cuando iba a nacer Jesús? José y María no estaban en un pueblo, ¿no es cierto?, no estaban en un lugar idóneo, diríamos, para que naciera un niño, y menos el Hijo de Dios. ¿Qué es un pesebre? Un pesebre es un lugar donde comían los animales, donde se aguardaba la comida de los animales. Y no hallaron lugar en ninguna parte, tuvieron que quedarse ahí, y ahí nació el Hijo de Dios, pero con un propósito, ¿no es cierto? Porque Dios tiene para todas las cosas, nada es por casualidad, todo tiene un propósito. Entonces, hay mucha diferencia en nacer en un pesebre a nacer en un hospital. En un hospital está limpio, hay gente especializada, ¿no es cierto? Ellos saben cómo traer a los bebés, todo está... está limpio, ¿no es cierto?, está desinfectado, todo perfecto cuando nace un bebé. Y en los hospitales, y si tú vas a una clínica, es mayor, ¿no es cierto?, el lujo y de todo, y se preocupan de todos los detalles.
Pero Jesús nació en un pesebre. No, José y María no tuvieron esa facilidad, ¿no es cierto? Y ellos optaron por lo que tenían nomás, que era ese pesebre para traer al niño Jesús. Jesús cambió su trono por un cajón donde comía los animales, y del pesebre a la cruz. Ahí en Lucas 17, 20, 21 dice, preguntando por los fariseos cuánto había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre nosotros. Los judíos esperaban un Mesías que pensaban que iba a ser un libertador, ¿no es cierto? Que él lo iba a sacar de la opresión romana. Ellos pensaban en un Mesías que iba a venir con lucha, ¿no es cierto? Que iba a defenderlo y iba a derrotar a los romanos así en pelea, ¿no es cierto? Pero Jesús vino a establecer un reino. Él no vino a establecer un reino terrenal, no vino a establecer un reino aquí en la tierra, decir, ya, en este lugar voy a estar yo y de aquí aquí va a estar mi poder, ¿no es cierto? No, él vino con otro objetivo, su reino era de otra manera. Él representaba el reino de Dios, el gobierno total de Dios. ¿Ah? Como rey de reyes, Jesús vino a darnos libertad del pecado. Era otra manera, por eso a él no lo entendieron cuando él vino aquí a la tierra, porque ellos esperaban a alguien poderoso. Nosotros igual. Si vemos a una persona que es más o menos humilde, por ejemplo, no sé, pues en un puesto importante, pero no se ve así como bien elegante o cosas así, como que no se miren y se respete igual, porque nosotros nos fijamos más en la apariencia. ¿Ah? Pero aquí Jesús vino en forma humilde. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, ahí en Mateo 2, 1, 2 dice, en día del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Nosotros conocemos esa historia. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hubieron personas que reconocieron que el nacimiento de Jesús era un nacimiento del rey. Dice, el rey de los judíos. Y ellos iban a adorarle, a reverenciarle, a entregarle regalos, ¿no es cierto? Para ellos fue una visión importante, ¿ah? Que no para todo el pueblo lo fue, pero para ellos sí. Jesús fue adorado, el hijo era el rey de los judíos y fue adorado. Jesús, ahí en Mateo dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. En otra oportunidad, ya cuando lo apresaron a Jesús, ¿no es cierto? Herodes, él le dijo, le decía, ¿tú eres el rey de los judíos? Le preguntó, ¿no es cierto? Y ahí Jesús le dijo, no lo digo yo, tú lo dices, tú estás reconociendo que yo soy rey. Y ahí en Mateo 27, 29, y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y una caña en su mano derecha, e en canto rodilla delante de él, le encarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Esto fue también en el momento cuando Jesús estaba ya a punto de morir en la cruz. A lo mejor lo hacían con burla, ¿no es cierto? Porque ¿cómo? Sálvate, pues si eres el rey, eres lo máximo, eres el hijo de Dios, ¿no es cierto? Lo hacían con cierta manera de burla. Él no se encajó como rey y se burlaron porque nació en un pesebre. Él trabajó como carpintero. Él no fue un político poderoso. Fue ejecutado como criminal, pero él sirvió a otros. Entonces, ¿cómo lo iban a considerar un rey? Nació en un pesebre. Su padre era carpintero y a lo mejor él también le ayudaba a su papá, ¿no es cierto? No fue un gran político, no tenía esos discursos y de prometer cosas que él no iba a cumplir. ¿Ah? Y él fue ejecutado, fue condenado como
criminal cualquiera, sin haber cometido pecado, ¿no es cierto? Y sirvió a otros. Eso es lo que más vino a hacer Jesús aquí en la tierra. Vemos a este rey reconocido por muchos, que era el rey, ¿no es cierto? Dejó su reino celestial para venir aquí en la tierra. Él fue nada de lo que son los reyes humanos o carnales. A ellos les gusta el poder, les gustan los reconocimientos, les gustan los lujos, las exclusividades, a ellos les gusta ser servidos, ¿ah? A ellos les gusta ser admirados, totalmente diferente. El ego de los reyes, de las personas humanas, es muy grande, es muy grande. ¿Ah? Y a ellos les gustan que todos le respeten y poco menos que lo alaben y todo. ¿Ah? Que poco menos que ellos adoración. Y son personas egoístas que solamente piensan en sí mismos. Pero el rey de reyes fue diferente. Y aquí vemos otro versículo que dice, pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Ahí ustedes saben en la cruz que dice, este es Jesús, el rey de los judíos. Él era rey, él era rey, porque él venía del linaje de David. Él vino a darnos libertad, tuvo gran autoridad y controló todas las circunstancias cuanto él vivió aquí en la tierra. Nosotros vemos, ¿no es cierto?, que tuvo autoridad, Jesús tuvo autoridad cuanto sanó, Jesús tuvo autoridad cuanto enseñó a la gente, ¿no es cierto? Él no titubeó en lo que él decía, él estaba seguro de lo que él decía. Él era el Hijo de Dios y él demostró en todo momento ser un hijo obediente a Dios. Él controló todas las circunstancias. Ahí vemos todos los milagros que él hizo, ¿no es cierto? Cuánto estuvo en el mar, la tempestad, cuánto sanaba a los enfermos, cuánto le preguntaban que se tenían que seguir dando el tributo. Él tenía una respuesta sabia para todo. Y es lo que él nos pide ahora a nosotros. Pero muchos, primero dice ahí en Mateo 19:30, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Aquí nos quiere decir el Señor que nosotros tenemos que ser humildes en el servicio, en su obra. Jesús no vino aquí a destacarse, a ser el yo, esto, yo, no. Todo lo contrario, Él vino a servir y vino a servir con humildad. ¿Ah? Como dice el título de la lección, de rey a siervo. Entonces, eso es lo importante que nosotros tenemos que reconocer a Jesús como rey eterno, como rey soberano. Entonces Jesús, ahí en Mateo 20, 25 a 28, dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús llamando les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre dice, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Qué importante lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice que los gobernantes de las naciones se enseñorean, se adueñan de los países, ¿no es cierto? Y es tanto el poderío y la ambición que ellos tienen para ellos mismos que no le importa a la gente, por más promesas que ellos hagan, ¿no es cierto? A ellos no les importa una guerra, matar para obtener lo que ellos quieren de ese lugar. Eso es lo que el Señor dice. Pero dice que entre vosotros, dice, no será así, no vamos a desear el poder. Chiquillos, a lo mejor no, yo no estoy hablando que vamos a ser reina o presidente de la república, pero en nuestra misma iglesia, ¿no es cierto? No estemos anhelando algo que no nos corresponde. Debemos servir al Señor donde Él quiere que le sirvamos y con humildad, con sencillez de corazón. Eso es lo que nos quiere decir Dios. Jesús, siendo Hijo de Dios, el Rey de Reyes, se humilló y vino a servir a la tierra. Jesús vino, enseñó a la gente, alimentó a multitudes, sanó a los enfermos, lavó los pies de sus discípulos y murió por nosotros.
Para Él no fue problema poner a otros primero. Pero muchas veces nosotros, que yo estoy mal, que yo pobre de mí, y no nos damos cuenta a veces el sufrimiento que tenemos al lado. Hasta a veces a mí y le pido perdón al Señor cuántas veces encuentro, que me falta esto, lo otro, y veo a mi alrededor que hay gente que necesita mucho más. Entonces nosotros tenemos que tener los ojos abiertos también para mirar a quienes nos rodean. Es una manera que tenemos de dar testimonio de que somos hijos de este rey. Nosotros hoy podemos hacer lo mismo, ayudarnos a otros, escuchar más que hablar, dar preferencia a otros. A veces nos gusta mucho hablar y poco escuchar, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que hacer lo contrario. El rol del siervo de Jesús nos muestra cómo es Dios. El rol de siervo que vino aquí Jesús, como nosotros lo conocemos y podemos leerlo en la Biblia, ¿no es cierto? De cómo Él estuvo aquí en la tierra, es como es Dios. De la cruz al trono. Volvemos otra vez, un círculo. Él dejó el trono, vino aquí, vivió, sirvió humildemente, ¿no es cierto? Nació humildemente, vivió humildemente, murió, ¿no es cierto? En la cruz, sin haber cometido pecado, sin culpa alguna, sino por amor a nosotros, y vuelve al trono de Dios. Servir a las personas da prioridad a las necesidades de cada una de ellas y a satisfacer esas necesidades. Es obedecer, es hacer cualquier cosa que nos digan. Es una obediencia. Suplir las necesidades de otros, eso es servir. Estar atento a lo de otros. Y obedecer es cuando nos dan una orden, pero yo tengo que obedecerla. ¿No es cierto? Jesús sirvió a las personas y obedeció a Dios. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer como hijos de Dios. Servir a las personas en obediencia a Dios. No para méritos míos, no para tirarme flores yo, no para que decir yo hice esto, yo hice lo otro. No. Sino que en obediencia a Dios, al gran amor de Dios para con nuestras vidas, que ha tenido consideración de nosotros, que nos ama y nos cuida cada día, que a pesar de toda esta pandemia, nos falta el pan en nuestra mesa, tenemos la luz, el agua, todo lo que necesitamos. Y eso es gracias a la misericordia de Dios. Porque no todos están iguales, chiquillos. Él sirvió voluntariamente al morir por nosotros y exaltó al Padre hasta el trono después de su resurrección. Aquí vemos algo importante, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos como hijo de Dios. De servir a Dios por sobre todas las cosas. Él exaltó al Padre hasta el trono después de la resurrección. Y aquí vamos a ver el versículo, este es el versículo clave de esta mañana, el cual dice ahí en Filipenses 2, 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es nuestro Dios, este es nuestro Jesús, nuestro Salvador, que Él siendo Dios mismo, no se sintió mal hacerse un hombre, y se humilló y fue humillado también. Pero hasta muerte dice, y muerte de cruz. Eso es lo que Dios nos manda a nosotros para cada una de nuestras vidas. Él es rey y siervo. La ayuda que damos a otros es un testimonio del amor de Dios. Guía a otro a Cristo mediante una actitud de servicio. Porque muchas veces podemos decir, Dios ama, Dios me ama, Dios me ama, Dios te ama, pero vemos la necesidad del otro y no hacemos nada por ir en ayuda de esa persona que lo necesita. Nosotros, es verdad que las obras no nos van a salvar, pero nuestra fe sin obra es muerta, dice la palabra del Señor. Esas obras debemos hacerlas, pero hacerlas con humildad, no estar vanagloriando de lo que
yo hago o no hago. Y aquí en Apocalipsis voy a dar lectura a unos versículos de la palabra de Dios que dice: el jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimos, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí está hablando, ¿no es cierto?, de Jesús mismo en los cielos. Aquí vemos a este Jesús poderoso, a este Jesús lleno de amor, de bondad, de misericordia. Jesús es fiel en sus promesas, es verdadero a sus juicios. Él es Señor de todos los reinos. No hay duda quién es Él verdaderamente. Jesús, Hijo de Dios, Jesús, Rey de Reyes, Jesús, Señor de Señores. Que el Señor nos bendiga a reconocer que Jesús, siendo el Rey, se hizo siervo por amor a cada uno de nosotros. En esta hora quiero dar gracias al Señor por esta lección, y voy a orar una leve oración para que podamos terminar en esta mañana y que el Señor nos siga bendiciendo en esta semana. Padre Santo, te doy gracias por tu infinito amor, porque aún siendo Rey, oh Dios, no tuviste problema para hacerte siervo y venir y dar la vida por cada uno de nosotros. Padre Santo, yo te doy alabo y bendigo tu nombre por lo grande que tú eres para con nuestras vidas. Y en esta hora te pido en forma muy especial por cada uno de los chicos de la clase de adolescentes. Tú seas en sus vidas de estudio, en su vida sentimental, en su vida de hogar, en su vida espiritual, que es lo más importante, que ellos, aunque sea una oración, un clamor diario, no se olviden que tú eres real y que tú les amas y que tú les cuidas. Te pido, Señor, por Natalia, por Fernanda, por Sebastián, por José, por Víctor, por Darien, por Belén, por Francisca, por Jari, por Felipe, por Camila, por Benjamín, por Natalia, por nuestros manesteros, Señor, por mí misma. Que tú nos acompañes y que nuestras vidas puedan ser ejemplo de que tú eres un Dios vivo, un Dios real. Ayúdanos, oh Señor, a ser siervos, a servir al que necesita, oh Señor. Y tú, oh Señor, nos darás también nuestra recompensa. Ayúdanos a ser humildes delante de tu presencia y ser siervos agradecidos siempre de ti. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús clamo en esta hora y alabo y bendigo tu nombre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Espero que esta clase sea de bendición para cada uno de ustedes. Y muchos besos, abrazos y cuídense.